Muy buenos días, siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor. Las relaciones del nuevo gobierno con organismos multilaterales de crédito, ¿cómo los ve usted, mi querido doctor? Y ahora con este problema de Perenco, que está reclamando casi 500 millones de dólares. Bueno, por un lado, la relación con los organismos multilaterales es positiva, yo creo que es una relación constructiva. El país, lamentablemente, es como un adicto, es un adicto al endeudamiento. Y curar esa adicción no es inmediata, no se puede hacer de la noche a la mañana. Requiere de un proceso de poner en orden las cuentas fiscales y para eso el país requiere financiamiento. Sin ese financiamiento tendría que hacer los ajustes a la brava o un costo económico y social gigantesco. Por eso es que es importante mantener esas puertas abiertas con los organismos multilaterales y el nuevo gobierno lo está haciendo. De hecho, su ministro de Finanzas trabajó en el Fondo Monetario Internacional, conoce los organismos multilaterales desde adentro, lo cual yo considero que es positivo para mantener una relación constructiva. El acuerdo con el Fondo Monetario tiene que ser renegociado, es una prioridad. El nuevo gobierno no comparte los mecanismos que estaban planteados en el acuerdo anterior, pero eso requiere de conversar, requiere de llegar a acuerdos, y yo creo que en esa línea se está yendo, eso es muy positivo. En relación al segundo tema que usted me mencionaba, el tema de Perenco, es lamentable cómo esos discursos patrioteros, esos discursos de tarima, de una falsa soberanía, nos terminan costando mucho a los ciudadanos. ¿Qué sucedió con Perenco? En 2006, el gobierno de entonces, de Alfredo Palacios, creó un impuesto a las ganancias extraordinarias del 50%. Ese impuesto no existía previamente, no estaba contemplado en el contrato. Entonces, al poco tiempo llega Rafael Correa y incrementa ese impuesto del 50% al 99%. Un impuesto confiscatorio a todas luces. El resultado ha sido un juicio por parte de la petrolera porque le cambiaron las reglas del juego, no se conversó, simplemente se impuso. Y con esos discursos supuestamente de soberanía nos termina tocando pagar a los ciudadanos más de 400 millones de dólares en los próximos 60 días porque hemos perdido un laudo arbitral que se lleva desde esa época, se viene discutiendo en las cortes internacionales y que finalmente fallaron a favor de la compañía, dándole razón a la compañía y en contra de las decisiones equivocadas del gobierno del Ecuador de simplemente cambiar las reglas a su antojo en vez de negociar con la compañía, conversando, como debe haber sido siempre, una salida acordada. Lo que hizo el país simplemente fue imponer, hacer lo que le da la gana, y el resultado de esas decisiones equivocadas de los políticos de la época, Alfredo Palacios y Rafael Correa, nos están saliendo caras, más de 400 millones que tenemos que pagar en este momento. Bueno, Rafael Correa tiene esa plata, que la pague él, porque tenemos que pagar nosotros definitivamente en este caso. En el asunto de la relación economista Burneo, Acosta Burneo, en el asunto de la relación con los organismos colaterales de inversión, ¿existe ya un plan económico para presentarles a ellos y poder continuar con una ejecución económica internacional con ellos? 8/19. Definitivamente el gobierno tiene un plan, y el gobierno de Guillermo Lasso tiene un plan que lo presentó en su programa, en su momento cuando fue candidato, lo presentó al CNE, es público. Es un plan bastante detallado, porque no es un plan hecho para ganar las elecciones. Fue un plan que lo ha venido trabajando durante los últimos 10 años a través de su tanque de pensamiento Ecuador Libre. Entonces, el plan existe, es muy detallado, habla de las distintas medidas y cambios que hay que tomar. Lo importante en este momento es renegociar, conversar con los organismos multilaterales, porque para darles un ejemplo, ¿qué planteaba el acuerdo anterior firmado por Lenín Moreno? Planteaba que la crisis fiscal debía solucionarse en gran medida incrementando ingresos, vía más impuestos. Eso es lo que planteaba el acuerdo anterior. Y uno de esos impuestos que planteaba incrementar era el IVA. El programa de Guillermo Lasso, en cambio, habla de darle más peso a poner en orden las cuentas fiscales por el lado de priorizar gasto. Gastar en lo importante y dejar de gastar en lo que no es importante. Eso implica, no tiene importancia, no se va a buscar de manera decisiva incrementar impuestos, sino que el grueso del esfuerzo va a venir por el lado de la calidad del gasto. Es una visión totalmente distinta. Para llegar al mismo lugar, el objetivo se mantiene, poner en orden las cuentas fiscales. Es el mismo objetivo que está en el acuerdo actual, pero el camino para llegar a ese objetivo es distinto.
Y por eso es que es tan importante esa renegociación que se tiene que dar de manera muy amistosa con los organismos multilaterales para decir, bueno, estamos de acuerdo con el objetivo, pero queremos cambiar la manera de alcanzarlo. Pero el presidente Moreno en su momento, el expresidente Moreno, 821, logró una renegociación de deudas en que le daba prácticamente 10 años de tranquilidad al país en ciertos tramos de la deuda. ¿Fue importante eso o no? Definitivamente, sí, el presidente Moreno tuvo muchísimas sombras y pocas luces, pero una de esas luces que hay que destacar fue esa renegociación de la deuda comercial. Fue una decisión absolutamente acertada. Logró liberar para estos siguientes 5 años 10,000 millones en pagos de la deuda. Es decir, le da un respiro a las cuentas fiscales. Este gobierno no va a tener que pagar capital sobre la deuda de comercial, solamente va a tener que pagar al final intereses, porque hay 2 años de periodo de gracia en intereses y 4 años en el periodo de gracia en capital. Es decir, le da un respiro a las finanzas públicas en el momento más difícil, en medio de la pandemia, cuando más afectadas estuvieron. Eso es absolutamente positivo. Hay que seguir trabajando en renegociar los otros tramos de la deuda, porque lo que se renegoció es la deuda comercial. Ahora hay que renegociar el tramo de la deuda con China. Ese es todavía un desafío pendiente, no se ha logrado. Y hay que renegociar la deuda interna para que también vuelva a ser sostenible, porque como sabemos, el país lamentablemente entró desde hace algunos años, incluso cuando el precio del petróleo todavía era $100 por barril, esto es 2013, entró en una senda de agresivo endeudamiento desordenado, para un gasto también abultado, con poca calidad, muchísima corrupción, etcétera. Y eso hace que el endeudamiento en el resto de tramos todavía sea un endeudamiento desordenado que tiene que ser arreglado. ¿Qué hay que arreglar? Que los vencimientos sean planificados. El país sí pueda pagar, porque cuando hay vencimientos que se agolpan, que se acumulan en un solo momento, es imposible de pagar. Entonces necesitamos extender los plazos del endeudamiento, que las amortizaciones sean mucho más planificadas y de esa manera la presión sobre la caja fiscal sea menor. Tenemos una caja fiscal en cero en estos momentos, 15,000 millones en contra en este año, por un lado. Por otro lado, tenemos un petróleo que va subiendo, ya va a estar casi en $69 el barril de petróleo, que en otros momentos era una ventaja terrible para el Ecuador. Hoy, para el público, el precio de venta está subiendo de los derivados del petróleo. Ante ese panorama, ¿qué hacer? Por el lado fiscal hay que corregir la crisis fiscal, hay que estar muy claros. Ese es un lastre para la economía. Un Estado que compra y no paga como lo que tenemos ahora, 2,000 millones en atrasos heredó el nuevo gobierno. Eso jala la economía para abajo. Eso no podemos seguir sosteniendo. Además que el Estado no puede seguir viviendo del endeudamiento. ¿Cómo corregir la crisis fiscal? Por un lado, priorizar gasto. Eso es lo más importante. Gastar en lo importante. ¿Y qué es lo importante? Aquello que le da un servicio al ciudadano. Salud, educación, seguridad. Eso es lo importante. Segundo, calidad en el gasto. No se trata de gastar por gastar. El objetivo no puede ser gastar más. El objetivo es gastar mejor. Entonces, menos obras sobredimensionadas, menos obras innecesarias. Y muy relacionado con esta de la calidad del gasto viene la transparencia en el gasto, que es el tercer factor que tenemos que tomar en cuenta. El gasto tiene que ser transparente, sin corrupción. Porque claro, todas esas obras sobredimensionadas, ¿por qué se las hace sobredimensionadas? Porque mientras más grande el contrato, más grande la coima, más grande el lleve. Eso es lo que se tiene que eliminar. Entonces, los 3 factores son priorizar en el ciudadano, revisar en qué vamos a gastar, calidad en el gasto y transparencia en el gasto. En resumen, la pregunta no debe ser ¿de dónde sacamos más plata para seguir gastando? La pregunta es ¿cómo usamos eficientemente los recursos que tiene el Estado? Un Estado que finalmente esté al servicio del ciudadano, especialmente del ciudadano más pobre. Esa debe ser la prioridad. Y ese desafío hay que hacerlo de manera inmediata. Sin un Estado que esté en orden, va a seguir siendo permanentemente un lastre para la economía. Va a demorar definitivamente ordenar las finanzas públicas. Pero y este valor del petróleo, $69 casi el barril, y nos sigue subiendo los precios locales, ¿qué hacer allí? ¿Subvencionar, no subvencionar? ¿Focalizar las subvenciones?
A ver, los precios de los combustibles locales varían en función del precio internacional. Mientras sube el precio del petróleo, también suben los precios de los derivados y por eso suben los precios internos de los combustibles. Entonces, por un lado, como país, las rentas fiscales aumentan por un mejor precio del petróleo. Como ciudadanos, eso implica combustibles más caros. El esquema actual de fijación de los precios de los combustibles es bastante bueno. ¿Por qué? Porque permite de mejor manera focalizar los subsidios. Y hay que seguirlo perfeccionando, definitivamente que sí. Pero lo lamentable que lo teníamos en el pasado es que teníamos un combustible subsidiado que beneficiaba a quien más ingresos tenía. Los recursos del Estado son escasos, no alcanzan para financiar a todo el mundo. Entonces deben destinarse a los más pobres, no a los más ricos. Y el subsidio a los combustibles lamentablemente era un subsidio a los más ricos. Mientras más dinero una persona tenía, más subsidio a los combustibles recibía, porque tenía más autos, autos más grandes, motores más grandes, etcétera. ¿Cómo focalizar? Yo creo que sí hay que trabajar en una focalización en el subsidio a los combustibles, pero esa focalización tiene que estar muy bien dirigida. ¿Cómo hacerlo? Creando un subsidio a los usuarios de los buses. Ellos son quienes necesitan ayuda. Ahí está, en ese grupo, está la población más vulnerable, la población más pobre del país, la que necesita un apoyo, y yo creo que se puede crear un subsidio a los usuarios que garantice que no cambie la tarifa del transporte público de buses, porque hay que estar muy claros. El taxi no es un transporte público que usan los más pobres. El taxi es equivalente a tener un auto con chofer. Eso de ahí no es para los más pobres. Me refiero específicamente al transporte de buses. Entonces me parece que es una gran alternativa el pensar en un mecanismo para que la tarifa del transporte de buses no se modifique o se modifique solo dentro de ciertos rangos, pero no más allá de eso, a través de la creación de este subsidio al usuario del transporte de buses. Esa es una alternativa para tratar de evitar el impacto sobre la población más pobre. Y con eso se cumple la premisa. Los subsidios tienen que ir bien dirigidos y tienen que ir dirigidos a los más pobres. No podemos seguir subsidiando a los ricos. La idea no es mala, mi querido economista, doctor Alberto Acosta. Le estamos dando la vuelta a la cabeza escuchándolo. 828. Ahí viene el mecanismo de subsidio a la población para el transporte. Supongamos que una persona gasta $1 diario en transporte urbano. Estamos hablando de 5, estamos hablando de $20 mensuales en el transporte aproximadamente. Los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo, ¿cómo se lo subsidiaría, se lo llegaría, a darle ese subsidio? El mecanismo es medio complicadón. El diablo siempre está en los detalles. Hay distintas opciones. Desde la opción perfecta, la opción perfecta es, como existe en otros países, hay unas tarjetas que uno recarga, una tarjeta magnética que uno compra en cualquier esquina, que uno recarga y que con eso entra a cualquier transporte público. Esa es la opción perfecta, en donde uno, por ejemplo, recarga $2 o $3 y el Estado recarga automáticamente la otra parte del subsidio. El transportista recibe el valor de mercado, pero el usuario ha pagado solo una parte, el Estado le pone la otra parte. Es algo sencillo de hacer tecnológicamente, pero se puede ir a soluciones aún más sencillas. La solución más sencilla sería dar el dinero del subsidio directamente al transportista. Entonces la tarifa de transporte público no cambia, quien se sube en un bus sigue pagando lo mismo de siempre o el valor que se fije, y si es que el precio del petróleo ha subido y los combustibles han subido, entonces en ese momento el Estado le acredita a cada transportista un valor determinado estimando el costo de ese combustible. Entonces se puede calcular todos los meses en función del precio que rige para ese mes del diésel, se puede calcular cuál es el monto que hay que subsidiar a cada unidad de buses. Eso depende de la diferencia que haya entre el precio o cuánto haya subido el precio y lo que se estima que una unidad de buses consume al mes. Es una manera mucho más sencilla, se puede hacer de manera inmediata y de esa manera se garantiza que quien se sube en un bus paga siempre la tarifa, una tarifa subsidiada, y que el transportista, por otro lado, si los precios suben del petróleo, recibe un mayor subsidio. Si es que los precios caen
deja de recibir el subsidio. Es decir, solamente si es que se justifica ese subsidio se lo da y si no, no. Pero lo importante es que la tarifa se mantiene. Entonces, maneras de hacerlo hay cómo, se lo puede hacer de manera sencilla, lo importante es que haya esa voluntad política para poder llegar a un mecanismo de este tipo que, repito, lo importante, puede haber muchas opciones, he mencionado 2 opciones y son temas técnicos, se pueden encontrar soluciones mucho más perfectas o menos perfectas, pero el objetivo al final del día es que tiene la solución que se encuentre que cumpla 2 objetivos. Que el subsidio esté focalizado en el transporte de buses, que es la población más vulnerable, que es quien necesita esa ayuda, y que el subsidio dependa del valor, de cómo se modifica el precio del petróleo. Si el precio de los combustibles realmente, si el precio de los combustibles sube, el valor a subsidiar es mayor, si el precio de los subsidios baja, el valor a subsidiar es menor o incluso puede desaparecer el subsidio. En todo caso, de cualquier forma, 29 minutos para las 9, 29 para las 9, estamos hablando de la subida del pasaje, ya sea que lo pague el Estado con subsidio al público o con subsidio al transportista. Exactamente, al final del día hay una realidad, el precio del combustible sube, entonces alguien tiene que asumir ese costo. Entonces, o es el usuario que asume el costo a través de un incremento de la tarifa, o es el Estado quien asume ese incremento en el costo a través del subsidio. Yo creo que la alternativa en el caso de los buses puntualmente tiene que ser una combinación en donde el Estado ayude con un subsidio que va a ir focalizado a los más pobres. En cambio, cuando hablamos de, por ejemplo, transporte de taxis, en ese de ahí simplemente lo que hay que permitir es una libre oferta y demanda, permitir el ingreso de nuevas unidades, de regularización de unidades de taxis, y veremos cómo el mercado se encarga de regular esos precios y veremos que no habrá incrementos de precios, no probablemente siga bajando la tarifa. En el caso del transporte de mercancías, no hay fijación de precios oficial y no debe haberla. Tienen que negociar en base a la oferta y la demanda, negociar las tarifas correspondientes con los usuarios, y también veremos cómo el mercado siempre es un mejor disciplinador. En mercados competitivos, el mercado disciplina cualquier intento de incrementar precios. El que quiere incrementar los precios a las nubes pierde clientes, sale del mercado. Eso es algo que también podría suceder en el mercado de transporte de mercancías, que no requiere tampoco de ese subsidio. El subsidio tiene que ser siempre a los más pobres, y en ese caso los más pobres están en el transporte de buses, nada más. 27 minutos para las 8, para las 9 de la mañana, 27 para las 9. El problema ahí, doctor Burneo, Acosta Burneo, perdón, el problema ahí es la especulación. Mire, que ni siquiera ha subido el precio del transporte y los mercados ya se están volviendo desorbitados. ¿Cómo manejar esa especulación? Hay que estar muy claros que los mercados competitivos, que son en muchos sectores, el que quiere subir los precios vende menos. Entonces termina siendo perjudicado. Si un tendero dice va a vender más caro, la persona se va a ir a la tienda de la esquina y así va a ganar clientes en la tienda de la esquina. Entonces la realidad es que los precios en el Ecuador están cayendo. La inflación del mes pasado fue negativa, 1,5%, una caída fuerte en precios. Esa es la realidad del Ecuador. Eso no significa que no haya precios que suban, siempre hay precios que suben y otros que bajan, pero en promedio los precios caen. Estamos en un proceso de inflación negativa. Entonces, ese proceso lo vamos a seguir viviendo. El incremento del costo del transporte de mercancías tiene un impacto minúsculo en los precios finales, y eso hay que estar muy claros, porque en cada unidad de producto, pensemos en una cebolla, ¿cuánto del precio que pagado por una cebolla correspondió al costo de transporte? No llega ni siquiera un centavo, es una cosa mínima. Entonces cualquier incremento tiene un impacto prácticamente nulo en la mayoría de productos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, vivimos una situación de una debilidad en la demanda. La demanda no está para estar pagando precios más altos. El que quiera subir los precios dejará de consumir ese producto. Si sube el precio para decir cualquier cosa, del verde, entonces hay que utilizar otro producto y se comprarán papas o viceversa. Entonces hay unos mecanismos para disciplinar los precios que no van a permitir de ninguna manera que un incremento en el precio del costo del transporte se vea reflejado en un incremento significativo en los precios de los productos. Eso debería ser así, mi querido doctor, pero no lo es. 25 para las 9. Nosotros sacamos cálculo en una ocasión por esta cuestión de subida de precios del petróleo en el transporte pesado.
que traslada alimentos a los mercados, alimentos a los mercados. Le correspondía subir 5 centavos de dólares, no me acuerdo en qué momento fue, por quintal a un camión que transporta 400 quintales de cebollas o papas, pero ellos le querían subir $1 por quintal y le subían. Entonces imagínense, 400 quintales eran $200 en 50 centavos o $400 en $1 por quintal, cuando la verdad, la realidad le daba no más de 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos máximo por quintal. Y se les preguntaba, no, pero suben la batería, suben las llantas, suben todo, dicen ellos. Y vaya a ver cuánto llegan los valores a los mercados, qué hacer allí. No, hay que estar muy claros, el impacto, por eso el cálculo que usted ha hecho es adecuado, el cálculo por unidad de producto del incremento de los combustibles es mínimo, prácticamente se licúa, porque el transporte es uno de los muchos insumos de producción y es un insumo relativamente pequeño en la mayoría de bienes. Entonces no hay cabida para incrementos fuertes, eso por un lado. Por otro lado, estamos en un entorno en donde el mercado no da, a diferencia de otras épocas, en la bonanza había muchísimo dinero y estábamos viviendo un proceso inflacionario, eso es distinto. Ahora estamos viviendo un proceso de inflación negativa, donde todos los precios caen. Entonces no hay cabida para incrementos fuertes de precios. Y ese es el reclamo justamente de los transportistas de carga. ¿Qué es lo que dicen? Nosotros queremos negociar con nuestros clientes incremento de tarifas y los clientes no nos aceptan incremento de tarifas. Y entonces por eso es que quieren ir al gobierno y le dicen, señor gobierno, usted oblígueles a pagar un precio más alto. Eso es lo que están pidiendo en este momento, un precio oficial para obligar a los clientes a pagar un precio más alto, porque el mercado no se los permite. El mercado no da, por la debilidad de la demanda, no da para esos incrementos. Entonces, mientras el gobierno no se meta a fijar precios, no hay problema, porque el mercado va a disciplinar muy bien esos precios. El transportista que quiera subir los precios sale del mercado. Ya vemos cómo cada vez hay más empresas productivas que quieran armar sus propias flotas de transporte, porque dicen, ¿sabe qué? Si estos señores me quieren cobrar mucho, yo pongo mi propia flota y hago el servicio más barato. Claro, ahí viene el otro tema. Los transportistas han presionado a través de una ley que se aprobó en la Asamblea y que es de transporte, presionan y dicen, y está aprobado, hay que esperar el veto del Ejecutivo, que ojalá lo vete, que impide la creación de nuevas empresas de transporte pesado durante 2 años. ¿Qué es lo que quieren los transportistas? Quieren limitar la oferta, quieren que el gobierno fije precios y de esa manera poder cobrar más caro. Es absolutamente inaceptable. Esa no es la manera de usar el Estado en beneficio de ningún negocio particular. Se debe permitir una permanente aumento en la oferta de servicios y permitir además que de esa manera se disciplinen los precios en el mercado. 21 minutos para las 9 de la mañana. Es lo mismo que la importación de llantas. ¿Usted cree que es lógico, mi querido doctor, que en la importación de llantas se pide un estudio de reencaucho de llantas para importar llantas y solamente son beneficiados cierto grupo de importadores? Es que todas esas normas, lamentablemente, y así es como funciona el país, todos quieren usar al Estado en su beneficio, porque el Estado tiene una cosa que todos valoran y es el poder de coerción. El Estado es el único que puede obligar al resto a hacer cosas que no quiere. Y eso, a través de estas presiones, grupos de interés, lo que logran es usar al Estado para que obligue al resto a pagar precios más altos, para que saque del mercado a la competencia, para crear normas absurdas que lo único que hacen es impedir que ingresen nuevos competidores. ¿Y por qué quieren impedir nuevos competidores? Porque quieren seguir ganando ingresos extraordinarios sobre lo que sería lo razonable en un mercado competitivo. ¿Y quién es el perjudicado siempre? El ciudadano. El ciudadano que tiene que pagar precios más altos por todas estas reglas que bloquean el ingreso de nuevos actores. Y esto sucede en todos los mercados, los taxis, todas las normas que se hacen en el tema del taxismo, para impedir la competencia. Nos dicen que es por la seguridad y por no sé qué. Mentira, es para impedir la competencia, porque de esa manera logran que los precios del mercado sean más altos. Eso es lamentable. Y eso sucede en el transporte público, el transporte público de mercancías. A través de limitar la oferta, en una ley decir que no se pueden crear empresas por 2 años, una moratoria de creación de empresas,
lo que están diciendo es limitemos la oferta porque queremos que siga subiendo el precio. O a través de esos supuestos estudios técnicos para poder crear nuevas líneas de servicio o requisitos, etcétera. Todo eso de ahí lo único que hace es una manera de sacarle plata al ciudadano. Y eso se debe eliminar. El ingreso de nuevos actores al mercado tiene que ser absolutamente libre, que cumplan requisitos razonables, pero no trabas para el ingreso al mercado, como el que usted bien menciona en el tema de las llantas. Es una gran verdad, mi querido doctor. Es importantísimo escucharlo a usted. Y ahora sí se nos va el tiempo ya. Lo dejamos con las últimas palabras, doctor Alberto Acosta Burneo. Sí, vemos que el país está atravesando por una triple crisis que requiere de mucha valentía, mucha decisión, cambios importantes. Tenemos una crisis, primero, crisis sanitaria, que requiere de vacunar, vacunar y vacunar. Sin vacunación no hay reactivación productiva. Segundo, tenemos una crisis fiscal de la que ya hemos hablado, que se requiere de priorizar el gasto, cambiar el chip, olvidarnos de dónde saco más plata o cómo me endeudo más y pensar en cómo gasto mejor, cómo le pongo el Estado al servicio del ciudadano. Y tercero, tenemos una crisis productiva, un país que se volvió caro para producir, caro para consumir. Eso implica devolverle competitividad, eliminando exceso de regulaciones, este tipo de trabas como las que conversábamos al ingreso de nuevos actores, permitiendo que ingresen nuevos actores, que haya cada vez más competencia en el mercado, para que esa competencia pugne por servirle mejor al ciudadano. Esos son los desafíos del país. No hay soluciones inmediatas, pero esperemos que logremos solucionarlo lo antes posible.